y es mucho más común. Yo creo que desde, si hacemos un raconto en la historia, desde 1848 con el fenómeno de las hermanas Fox en Estados Unidos, se abre una nueva historia para esa fenomenología que desde siempre existió en la humanidad, que es poder comunicarnos con el mundo espiritual, pero de alguna manera se oficializa a través de ese contacto que hacen las hermanas Fox, que eran dos niñas, hijas de una familia metodista que vivían en el condado de Nueva York, y ellas comienzan a experimentar en la casa donde vivían extraños golpes en las paredes y ruidos que sin sentido aparecían a diferentes horas y a las horas de la noche. Y una de ellas, una niña que se llama Margaret, comienza a establecer un contacto con esos golpes y establece un diálogo. Y bueno, es un diálogo inteligente donde comienza a hacer preguntas y con respuestas de toc toc le empiezan a responder sí, no, y así comienzan a establecer un diálogo inteligente, donde entonces ese espíritu le cuenta que había sido un vendedor ambulante, que había estado anteriormente en ese lugar, que la familia que vivía en la casa lo habían robado, lo habían matado y lo habían enterrado en el sótano de esa casa, lo cual luego a los muchos años se comprueba porque se hace una investigación y se encuentran los restos fósiles y también el cajón del vendedor ambulante que estaba en la pared de la casa. Lo habían, bueno, de alguna manera escondido allí. Sí. Y bueno, eso llama mucho la atención en ese momento, en 1848, estas niñas son investigadas, vienen periodistas de muchos lugares, y ellas terminan dando una conferencia en el Rochester Palace de ahí de Nueva York, y el fenómeno comienza a surgir, y también inmediatamente en Francia, en París, en 1850, también comienza toda una serie de fenomenologías, a donde en los salones de té de París, una de los entretenimientos que habían eran reuniones de té a donde las mesas giraban, las mesas se movían y también establecían un diálogo con las personas que estaban allí. Entonces esa comunicabilidad con el mundo espiritual como que aparece en ese momento, pero luego empiezan a grandes investigadores detrás de todo esto, como William Crookes, que es un inglés y que es también determinado por la Academia de Letras de Inglaterra para que investigue toda esta fenomenología, y él puede llegar a medir el peso de un espíritu, puede llegar a sacarle fotos en ese momento, a tocarlo, a tocarle las uñas, a través de la materialización de un espíritu a través de la medium Kathy Keats, que fue también todo un fenómeno que realmente quedó establecido científicamente y aprobado por la Academia de Ciencias y Letras en Inglaterra. A partir de ese momento, sí, todo en el mundo empieza a aparecer y ese fenómeno se oficializa. Y bueno, y tenemos en nuestros tiempos un grande que es Francisco Cándido Xavier, con una mediunidad ostensible fantástica, donde él establece ese correo con el mundo espiritual y recibe más de 425 libros durante toda su vida. Recientemente, ahora te estoy hablando de casi 15 días atrás, sí, uno de los periódicos de mayor tiraje de Inglaterra lo reconocen como uno de los medios más importantes de la historia, y hacen un reporte muy interesante, ya que en este momento en Londres se está realizando el 4º Congreso Médico Espírita. Mira. Entonces vemos que la mediunidad estuvo siempre presente en el ser humano, y hoy en la actualidad hay muchísima gente con mediunidad, muchos niños, muchos adolescentes que están experimentando ese fenómeno. Ven espíritus, ven o fantasmas, como ellos, claro, les dicen. O amigos invisibles. O amigos invisibles los niños. Y muchas veces eso puede llegar a ser perturbador. Claro.
cuando tú no sabes manejar las leyes espirituales y cómo trabajar con toda esa fenomenología, puede llegar a ser muy traumático. Entonces es muy interesante para todas esas personas que están viviendo esas situaciones y que muchas veces mismo en el campo médico no encuentran esa respuesta. Se asustan, porque, ¿no? claro, primero se asustan, los médicos también acá en Uruguay, no todos están abiertos como para poder ver el ser humano como un ser integral, como cuerpo, mente y espíritu, que ya sí en algunas universidades en Inglaterra, en la India, en Brasil, ya se está, te comenté que recientemente se creó la Uniespíritu en Brasil y que es ya una carrera universitaria. Y que de alguna manera también, luego de la investigación del doctor Sergio Felipe de Oliveira, que él es director del Instituto de Investigaciones de la Glándula Pineal, él demuestra que a través de la pineal nosotros somos como una antena psíquica que nos podemos comunicar con ese mundo espiritual invisible para algunos, para otros muy visible y muy de interactuar. Entonces queda de alguna manera abierta esa discusión para poder investigar mucho más sobre la mediunidad. ¿Cómo se manifiesta en una primera... La primera vez, por ejemplo, según los muchísimos testimonios que te ven de llegar? Sí, muchísimos. Las mediunidades, algunas aparecen desde niños. Los niños ven a sus amigos invisibles, comentan, le dicen, mamá, estoy jugando con mi amiguito, mi amiguito está acá, le hacen descripciones, les cuentan y es una cosa absolutamente normal. Con el paso del tiempo el niño comienza a cerrar de alguna manera esa ventana psíquica, más o menos a los 7 años, y luego puede volver a abrirse en la adolescencia con ese cambio que hay en el adolescente y que los adolescentes comienzan a experimentar también una mediunidad que puede ser de visión, de clariaudiencia, de clarividencia, pueden escuchar voces, pueden escuchar golpes, pueden escuchar ruidos y muchas veces no lo saben cómo manejar y puede ser muy traumático. Que son situaciones mucho más comunes de las que te imaginas que están sucediendo hoy. Sí. O movimientos de cosas, ¿no? Movimientos de objetos adentro de las casas, sombras que pasan, que no sabemos qué pasó. Vemos, parecía que había alguien y no está, pero estuvo, pero lo vi. Entonces son situaciones mucho más comunes del cotidiano y que muchas veces las personas no lo manifiestan por miedo. Bueno, pero antiguamente o te mandaban al psiquiatra y te empastillaban. Sí, y muchas personas de esas con esas mediunidades terminaban en los psiquiátricos porque no eran comprendidas, no eran analizadas y tratadas como deberían de ser. Nosotros acá mismo tuvimos oportunidad de traer a varios médicos y psiquiatras y recientemente estuvo Vander Lemos, que tuvimos está en Uruguay en este momento de vacaciones, que es un psiquiatra de la Casa André Luis, del Hospital Espírita André Luis de Belo Horizonte, a donde él nos comentaba que, bueno, que la psiquiatría en Brasil hoy tiene toda esa apertura para poder llegar a tratar al paciente como un ser integral y que tiene esa capacidad de comunicarse con el más allá. Creo que estamos viviendo un momento muy interesante de la humanidad, donde todo esto nos lleva a pensarnos, a ver que en realidad la vida es mucho más, que hay mucho más allá de lo que no vemos y que interactuamos permanentemente con un mundo espiritual y que el saber más de ese mundo espiritual es muy liberador. Nos libera como seres humanos, nos da herramientas para protegernos, para vivir más en armonía y en paz con el entorno y además ayudar a otros que de alguna forma no saben cómo manejar todo esto. De alguna manera, entonces, esta es la propuesta de la doctrina espírita, poder ofrecer este conocimiento. El libro de los médiums de Allan Kardec es el mayor tratado de parapsicología que hoy existe en la humanidad. Lo pueden descargar gratuitamente en Google y además bueno, acercarse a las casas espíritas. Eso es principal, ¿no? Las casas espíritas son hospitales de almas, son escuelas del espíritu, a donde vamos a aprender lo que somos, nuestra realidad espiritual. Que la muerte no existe, que somos espíritus inmortales, que hoy estamos viviendo una experiencia terrenal y que mañana vamos a estar en el más allá y que vamos a seguir vivos y que nos vamos a seguir
comunicando con los que Exacto, están acá, ahí está. y que eso, bueno, es una realidad que hoy está muy demostrada científicamente, y que hay mucha gente detrás de todo esto para poder seguir ampliando estos conocimientos. Es que te ayuda impresionante en situaciones críticas y ahí al límite, conocer un poquito de toda esta temática. Eduardo, tú sos medium. Sí, claro, todos somos mediums. Bueno, todos somos, lo que pasa que a Pero veces en realidad, no sabemos claro, identificar. Exacto, todos somos mediums, la glándula pineal está en todos nosotros, tiene diferentes cristalinidades, de acuerdo a la cristalinidad que tiene la glándula pineal, es la capacidad que tenemos de clariaudiencia, clarividencia, premoniciones, intuiciones, etcétera, etcétera. Ahí está. La mediunidad se puede desarrollar de una manera consciente, claro. Nosotros dentro de las casas espíritas trabajamos nuestra mediunidad consciente y se puede desarrollar. Hay cursos, son gratuitos, las personas se pueden acercar para estudiar, lleva todo un proceso de estudio y conocer más de nuestra naturaleza para ayudarnos. La mediunidad siempre tiene que ser una mediunidad volcada al bien, al servicio, con el amor al prójimo y teniendo como parámetro a Jesús, que es ese modelo ideal de medium, ¿no? Jesús decía, yo y mi Padre somos uno. Él siempre estaba en contacto con esa inteligencia suprema que es Dios, y tener presente que por encima de todo el espiritismo es principalmente cristiano, ¿no? Que Jesús es el modelo y guía para seguirlo, y que tenemos que tener siempre esa predisposición del servicio al bien. Exactamente. ¿Dónde está la casa espírita aquí en Maldonado? José Valle Ordóñez, Casa Hernandarias, estamos con cursos que están comenzando ahora, por eso un poco también el tema de la mediunidad y los cursos de conocimiento para profundizar más en la doctrina espírita. Los martes nuestras charlas abiertas a todo público a las 20 horas y los miércoles a las 19 horas. ¿Están yendo? Estamos, sí, se está aproximando mucho más gente. Se aproxima gente. Vemos además también el crecimiento que tiene el espiritismo en el mundo. Como te comenté, recientemente estuve en Brasilia en un congreso que estuvieron presentes todos los países sudamericanos, y ves que hay una expansión del conocimiento espírita, porque el ser humano también está más ávido del conocimiento y necesita conocer más de su esencia, su naturaleza divina, ¿no?